Est pero se levanta a la misma hora todo los dia. Le prepara el bano al dueno. Recoge la leche de la puerta. Il hace el café ande que se despierte. Solo después de todo eso. Va a despertarle. En vez de ser el hombre quien cuida al pero. Et el pero quien cuida al hombre. Contento talento. Roger le va trinta a no soltero ino e nada de meno. Hasta que un dia paseando con Roger. Veo a una dalmata igualita que él. Y sabe al instant que la perita de su vida. Cuando la veo al jars consuduna. El pero se olvida completamente de Roger. Y tira de la toda pastilla para seguirla. Roger salpegando grito del susto. Le ordena que par. Y aprieta el freno con toda su fuerza. Pero un pero enamorado no para por nada. La bicicleta empieza a echar humo blanco. Le gant al parque a toda velocidad. El pero baja las escaleras sin pensárselo. Y Roger que vienne de tras se leva el golpe. Cuando Roger ya no da más. El pero se suelta de la correa de un tirón. Y le gars donde está la dalmata issue d'una. Pero onde que pudani acercarse a la perita. Roger aparece y le echa la bronca de l'ande de todo. Cuando está a punto de levárselo. Annie le pega con el bolso. Y le dice que eso es supero. Roger levanta la patita del pero a ver. He's a she. Los dos laman a superos incomodo. Y así es como estos dos se conocen por culpa de superos. Mientras tanto los dos perros se están besando a un lado. Roger se a la gua y sal corriendo a casa a cambiarse. Sin saber que Annie se ha quedado prendada de él. La dalmata se entra de él o que siente Annie. O igual es que no quiere separarse del otro perro. El caso es que también sal arrastrando a su duna. Y la historia se repite. Los dos perros consiguen vivir juntos. Y los dos duenos se enganchan el uno al otro. En poco tiempo se casan. Los dos perros también se hacen pareja. En la boda es más perros que persona. Poco después la dalmata tiene una camada entra de cachorro. Pero la jefa de Annie los descubre. Y quiere matar a todos los dalmata. Para hacerse un abrigo con su piel. La jefa intenta comprar los cachorros. Roger la manda a paseo en el acto. La jefa se va echa una furia. Pero contrata a dos ladrones de perros. Que aprovechant que los duenos están fura. Encierran a la ninra en la escalera. Y metant a los cachorros en saco. Pero al salir un bulldog los ve. Los ladrones no le dan importancia. Sin saber que el bulldog cor la voz. Los padres se entran enseguida. Y vuelven a casa a toda prisa. Pero los cachorros han desaparecido. El perro padre subaltejado y se pone a ladrar sin parar. Todos los animales de la ciudad responden. Se juntan y montan una asamblea. Teddy analisa la situación. Y les explica cómo se levaron a los cachorros. Luego Cody sigue el rastro por el olfato. Y encuentra el coche de los dos ladrones. Que están escondido en una mansión abandonada. Cody sigue las indicaciones de uno ratón. Se cuela por el conducto de ventilación. Y encuentra a los dalmata robado. Ali están todos los dalmata del pueblo. Para rescatarlo. Los animales ya están todo en posición. Las ardillas cortan los cables del coche. Los mapaches tapan el tubo de escape con US. Un pájaro carpintero lama a la puerta para distraer a los ladrones. Los ladrones abren Ino et Nadie. Cody aprovecha y saca a todos los dalmata de ahí.